corriente tiempo, indica el arranque. Esta pequeña curva que tiene aquí es el inrush del motor, o sea, la inserción, la corriente de inserción del motor, que es muy corto tiempo, que estamos hablando de, en esta parte de acá abajo, estamos hablando de los tiempos más cortos. Luego viene la parte, todo el tiempo de aceleración, hasta que llega, se estabiliza y sigue funcionando a corriente nominal. Obviamente la curva se hace a corriente nominal porque se supone que es la corriente que puede llegar a tomar el motor. El otro punto que tenemos que definir es el punto que ustedes lo ven acá, dibujado como un punto sobre una recta. La recta esta que vemos acá en realidad es una curva, que es la curva límite del motor, la curva de daño del motor, a partir de la cual, yendo hacia la derecha, cualquier punto que tengamos acá, corriente tiempo, estaría por encima de esa curva y el motor estaría dañado. Y incluido en esa curva tenemos el punto de rotor bloqueado, que es ni más ni menos que la corriente de arranque en un tiempo determinado, que es un dato que da el fabricante, ¿no? Que es lo que ustedes calcularon en el trabajo de accionamiento. Entonces, estos son los datos del motor. Nosotros lo que tenemos que hacer es, por supuesto, acá ahora viene un cable y tenemos que proteger todo eso. Eso lo vamos a proteger como primera medida con un relevo térmico. Recuerdan que el relevo térmico tiene si bien en general son ajustables, tienen definidas ya las curvas por norma, ¿no? La forma de la curva. Entonces lo que hay que hacer es ajustar. El esquema, la práctica y la norma normalmente se usa para ajustar es la corriente nominal, o levemente superior a la corriente nominal, de manera tal de que para ese valor, si el térmico está en buenas condiciones y anda todo bien, no debería actuar nunca. A partir de ahí, y pasado los 5% más o menos de esa curva, ya estaríamos en el área, en el semiplano de la izquierda, de la derecha, y ahí sí el térmico estaría trabajando. Dependiendo del punto de corriente que tome, va a demorar en actuar un tiempo determinado. Bueno, esta curva, así como ustedes la ven, tendría que acomodarse entre el tiempo de arranque y el tiempo de rotor bloqueado. O sea, tiene que poder permitir arrancar el motor sin ningún problema, pero pasado ese límite y antes de llegar a la curva límite del motor, tiene que actuar. Esto es el relevo de sobrecarga del motor. Les repito, esto es lo que se llama una imagen térmica del motor. Un relevo sobrecarga. No representa 100% el comportamiento térmico al enfriamiento del motor. Por lo tanto, actuado el térmico aquí, hay que dejar enfriar o estabilizar el calor dentro del motor. Esto obviamente se va a reponer mucho antes. Siguiendo con la coordinación, nosotros tenemos que procurar acá una actuación instantánea o de rápido o de tiempo muy corto, de manera tal que pueda actuar ante un cortocircuito en el cable, en el motor o en el cable o en algún punto entre el térmico y todo lo que tenemos aguas abajo, ¿no? Para este caso hemos considerado un fusible. Algo muy común en la protección de los motores. Puede ser un fusible o puede ser algún relé térmico, algún relé instantáneo. En este caso tenemos un fusible, que es muy común. Los fusibles tampoco tienen ajuste, por lo cual hay que seleccionar el fusible adecuado para esta aplicación en este caso. En este caso, la curva que ustedes ven acá
se adapta perfectamente, pero fíjense un detalle. La curva el fusible queda a la derecha de la curva límite del motor. Y, por supuesto, también, en este caso, del punto de rotor bloqueado. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Ante una sobrecarga, el fusible puede no operar y no necesariamente va a proteger al motor. ¿Cuándo lo va a proteger? Y bueno, cuando haya un cortocircuito. El cortocircuito va a venir la corriente más o menos por acá, por donde tengo el puntero, y va a actuar de manera muy rápida. Y por lo tanto, ante un cortocircuito, queda todo el sistema aguas abajo de él protegido. Esta es la manera como se debería proteger correctamente un motor, con este sistema. O con este método, más bien. Lo que vamos a encontrar después en la práctica, ustedes van a poder ver en la práctica, es que los fabricantes ya recomiendan qué fusible usar y también qué protección térmica usar ante cada contactor o cada motor. Pero por fuera de la tabla, si ustedes tienen que hacer algún cálculo, lo tienen que hacer de esta forma. Bueno, aguas arriba, ¿qué tenemos? Un interruptor. En este caso tenemos un interruptor de caja moldeada y que tiene una curva en segmentos. En realidad es la característica de protección en segmentos. Entonces, bueno, dibujamos, hacemos un primer dibujo de esa característica en segmentos según los datos que me da el fabricante y después lo que tenemos que hacer es ir ajustándola. Aguas arriba de este interruptor tenemos el otro. Este interruptor sería el anterior, perdón, el anterior que sería este. El interruptor 1 sería la salida del alimentador hacia el CCM, que en este caso sería esta barra. Y aguas arriba de este interruptor tendríamos el interruptor de entrada del TGBT. En este caso va a ser este de color verde, que tenemos que, de la misma manera que el otro, colocar la curva de manera tal que pueda ser coordinada con los que están, sobre todo con este que está aguas abajo, teniendo en cuenta que este es el de mayor carga. Entonces, dibujamos la curva, la ajustamos, según lo que permita la protección, y de esta manera vamos a tener coordinado una actuación entre el fusible del motor, el interruptor de entrada o el alimentador del TGBT que corresponde al CCM y el interruptor de entrada del TGBT. Posteriormente tenemos que dibujar o incorporar los elementos característicos del transformador, los valores característicos. Tenemos dos, al igual que el motor, tenemos la curva de límite o la curva de daño y la corriente de inserción. Los transformadores tienen una inserción y la protección que corresponde al transformador no debería actuar ante esa inserción y debería protegerlo de una corriente que lo pueda dañar. Nosotros, en este caso, si estuviéramos usando un fusible para este transformador, que es muy chico, tendríamos que usar un fusible de media tensión. Esta es la curva que corresponde a ese fusible de media tensión, que quedaría por encima del inrush y por debajo de la curva límite. Y posteriormente tenemos el último relé, que es el relé de media tensión del alimentador o de salida del centro de distribución, que es un relé microprocesado que tiene una curva ya programadas y que tiene una versatilidad mucho mayor para el ajuste, ¿no? Bueno,
Pero lo más importante es que lo que quería ver con este ejemplo son dos cosas. Primero, que vieran en detalle cómo es el diseño, digamos así, de protección de un alimentador a un motor. Y otro detalle importante que no les mencioné, pero que es muy importante, fíjense que acá en un costado, en este ángulo, se fue dibujando esto, digamos, la línea de protección, la rama de protección. Esto es muy importante, esto se dibuja en este software, se dibuja automáticamente, pero si no lo tienen, o si tienen otro software, si usan otro programa, es muy importante que quede en la misma carta de coordinación, que quede la línea, toda la línea del circuito con la que ustedes están trabajando. Porque es muy gráfico cuando ustedes tienen que identificar una curva. Lo pueden denominar con un número, por ejemplo, o con un nombre, con un tag. No hay problema. Pero tiene que estar, la rama en estudio tiene que estar junto con la carta de coordinación. Ok, bueno. Me parece que está hecho con el ETAP. No me acuerdo si es el ETAP o el SKM. Alguno de esos dos. Hay varios software que resuelven esto, ¿no? Tenemos el DigSilent, digamos, esos son los... Hay otro que se llama el ETSA. Hay varios. El problema que tienen estos software por ahí es que hay que, bueno, para poder realizar esto hay que plantear primero y modelar todo el sistema. Y bueno, eso es un trabajo bastante grande. Hay algunos que no son tan intuitivos, como el ETSA es uno que no es nada intuitivo y el DigSilent tampoco. No son muy intuitivos, hay que leer un poco antes. El ETAP y el SKM sí, son más prácticos en ese sentido. Bueno, ¿se entendió esto? ¿Alguna consulta acá? No, ustedes lo que van a tener que hacer, sí, por supuesto, en el trabajo práctico, ahora les voy a explicar. Vamos a avanzar con otros ejemplos porque quiero que vean bien cómo es esto y yo después vamos al trabajo práctico. Vamos a ver otro ejemplo. Este es un ejemplo de aplicación real. Bueno, acá lo que hicimos, esto pertenece a una planta de una aceitera, de una planta de una empresa aceitera, donde había que realizar toda la relevamiento y una nueva coordinación de protecciones, porque se había construido unas plantas nuevas y bueno, y había cambiado también algunos valores de potencia de cortocircuito, así que una vez hecho el estudio de cortocircuito, había que reconfigurar todo el sistema de protecciones. Entonces, sí, bueno,